Bueno, muy buenas tardes. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, a los que nos escuchan a través de este medio. Una vez más agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque nos permite, primeramente por su misericordia, porque la misericordia de Él es grande. Agradecido con Dios porque nos permite un domingo más compartir la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno y a cada una de ustedes, todo aquel que nos escucha, que nos está viendo. Como les decía, agradecido con el Señor por la misericordia día a día, ¿verdad? Porque si nosotros vivimos, si nosotros respiramos, si nosotros tenemos en nuestra alacena, es porque es por Él, solamente por Él, porque vivimos por Él. Vivimos por Él, respiramos por Él, caminamos por Él, porque Él sopla aliento de vida a nuestro espíritu y por eso Él es digno de toda gloria, de toda alabanza. Vivimos por Él y qué lindo y poder saber que nosotros también, así como vivimos por Él, nosotros como hijos e hijas de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesucristo y reconocido el sacrificio en la cruz del Calvario, podamos vivir para Él. Si vivimos por Él, qué lindo y maravilloso es saber que nosotros vivimos para Él, que vivimos para Él, nos guardamos para Él y que lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo en estos tiempos, así como vivimos por Él y vivimos para Él, Dios tiene el control de todas las cosas, de toda situación. Dios tiene esa puerta a la cual usted ha estado tocando, Él conforme a su voluntad la va a abrir, porque vivimos para Él y vivimos por Él. Él es el dueño de todas las cosas. Pero hoy quiero decirles en esta tarde que Dios está en esa situación, Dios está en ese problema. Un saludo cordial a cada uno de ustedes que nos escuchan, porque la única intención de parte de Dios a través de este medio, en estos tiempos que los templos no se abren, muchos países, muchas naciones, todavía no se ha podido, entonces pues Dios está usando este medio para bendecir a sus hijos a través de este medio con la palabra, porque lo primero que Dios quiere bendecir es nuestras vidas, pero con la palabra, para que la palabra nos fortalezca, para que la palabra nos dé aliento de vida, una esperanza a través de la palabra. Por eso yo te motivo en esta tarde que si vivimos por Él, si todo lo que tienes es por Él, qué lindo y maravilloso es decir: Señor, si vivimos por Ti, vivo para Ti. Vivo para Ti y me gozo vivir para Ti, Señor, porque en otros tiempos quizás vivíamos para el mundo, pero cuando recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, qué lindo es saber que vivimos para Dios, para el Dios Padre, pero solamente a través de Jesucristo que hay comunión con el Padre. Y hoy quiero en esta tarde compartirles la palabra la cual el Señor ha traído a mi vida, primeramente para hablarme a mí, porque como hombre, como predicador de la palabra, por la misericordia del Señor, al primero que Dios le habla es al predicador, porque Dios primero habla a mi vida, no es a usted, mi hermana y mi hermano que me escucha, es a mí que me habla primeramente el Señor a través de la palabra. Y por eso hoy yo quiero compartir en esta tarde lo que Dios ha regalado para esta tarde, con la intención de bendecirnos, con la intención de corregirnos, con la intención que nosotros, si no hemos desviado, quizá por algún motivo podemos retomar el camino, y si nos hemos apartado, pues reconciliarnos con el Señor, porque los tiempos son difíciles, día a día los tiempos son difíciles y necesitamos de una fuerza sobrenatural, necesitamos de una fuerza más que la de nosotros humanamente para seguir adelante, porque si vemos a nuestro alrededor, la situación algunas veces se complica, son difíciles, pero yo creo firmemente que el Señor
a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, en todos aquellos que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él nos fortalece y Él nos levanta. En medio de nuestra debilidad, Él nos fortalece. En medio de la angustia, Él nos levanta. Aquel que ha caído, que se ha sentido sin fuerza, Él te fortalece. Por eso hoy vamos a compartir la palabra con la intención de no juzgar, porque el único que juzga es Dios, con la intención de fortalecerte, con la intención de fortalecer nuestras vidas espirituales y de saber que el verdadero camino está en Jesucristo. Yo le voy a invitar en esta tarde que usted me acompañe en Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando de dos tipos de personas. Está hablando de profetas y está hablando de maestros. Que introducirán encubiertamente herejías de perdición, o sea, sus propias opiniones, y negarán al Señor que los rescató. Se refiere al sacrificio en la cruz, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, o sea, la palabra. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, hablarán mentiras, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Dice el 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que enviándolos arrojados al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ahí el apóstol Pedro está hablando del juicio del gran trono blanco. Y si no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, pregonero de justicia, está hablando tiempo antes del diluvio, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Y si no condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia a Dios. Muchos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, que era un pueblo muy rebelde, pues conocemos la historia que Dios destruyó los dos pueblos. Y libró al justo de Lot, abrumado por la conducta silenciosa de los malvados, porque este justo, por lo que veía y escuchaba mientras morando entre ellos, era atormentada cada día su alma justa con las obras inicuas de aquellos injustos. Sabe el Señor librar de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. Dice el 10, y principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, o sea que desprecian a Cristo, atrevidos, contumaces, o sea arrogantes, que no temen decir mal de las glorias, mientras que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, mayores que los hombres, sí quiere decir ahí, ¿verdad?
no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, o sea, los falsos maestros, diciendo mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, que naturalmente nacen para hacer presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que estiman por delicia poder gozar de los deleites de cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se deleitan en sus placeres engañosos. O sea que ellos figuran justicia y es un engaño. Teniendo los ojos llenos de adulterio. O sea, pero ahí está hablando de un adulterio espiritual. Y no se cansan de pecar, seduciendo a las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias. O sea, codicias, el amor al dinero, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el salario de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas del huracán, para los cuales está guardado la oscuridad de las tinieblas para siempre. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne, o sea, con las opiniones propias de ellos y desenfrenos, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, está hablando de nuevos convertidos, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez enredándose en ellas son vencidos, su postrer estado viene a hacerles peor que el primero. Dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, aquí Pedro está hablando en el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Pedro está hablando de aquellas personas que hemos tenido el privilegio de oír el Evangelio, de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nos hemos apartado por algún motivo. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido, dice el 22, del verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. Vamos a orar en esta tarde para que sea el Señor tocando nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta tarde, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Padre, es tu palabra, Señor, la que va a ser expuesta, Señor, la que hemos leído, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que seas tú, Señor, hablando, Señor, a las vidas, a los corazones, así como has hablado a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Padre, en esta hora, Señor,
Padre, todo aquello que quiere impedir que tu palabra fluya en los corazones de todo aquel que nos está viendo a través de este medio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús es anulado y cancelado. Toda lengua, Señor, que se levante en contra de tu palabra en esta tarde, Señor. Padre, es anulada y cancelada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque la intención tuya, Señor, a través de tu palabra, Padre amado, es corregirnos, Señor. Es alinearnos, Señor, si lo hemos desviado, Señor, por algún motivo, por alguna circunstancia. Por lo cual te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones a través de esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que a través de esta palabra, Señor, aquel que se ha apartado, Señor, Padre, hoy regrese a ti, papá. Hoy venga a los pies de tuyos una vez más, Señor. Y aquellos, Señor, que no, Señor, han tomado la decisión de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, que ellos puedan abrir su corazón en esta tarde, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, como les decía, la única intención de parte de Dios a través de su palabra es bendecirnos. Es bendecirnos a través de su palabra, es corregirnos, es volvernos a traer una vez más a sus caminos si nos hemos desviado por algún motivo. Porque la intención de Dios a través de su palabra en estos tiempos tan difíciles es que nadie se pierda, más usted y yo tengamos vida eterna. Por eso Dios nos dejó su palabra, que es la guía de vida para nosotros. Aunque a veces la carne quiere hacer muchas cosas que no edifican nuestras vidas, pero tenemos que fortalecerlos en el Señor, hermano y hermana, joven, mujer, varón que me escuchas, tenemos que fortalecerlos en el Señor. Pues ahí el apóstol Pedro nos está hablando de unos falsos profetas, falsos maestros, aquellos que han adulterado la palabra, aquellos que ya le han puesto precio al evangelio, haciendo una advertencia de que nos puede suceder si nosotros, habiendo obtenido el conocimiento que es a través de Jesucristo, nos podemos apartar. Él no está diciendo palabra de juicio, Él nada más está advirtiendo lo que nos puede suceder si nosotros, una vez recibiendo a Jesucristo, nos apartamos de Él, lo que nos puede suceder, lo que puede venir a nuestras vidas a través de nosotros desviarnos del camino. Dice que a Sodoma y a Gomorra lo puso como ejemplo para todos aquellos que vivieran a como Dios no le agrada. Pero déjame decirte que en este tiempo Dios está en el trono de misericordia. Pero yo tengo que hablarte la palabra tal y como es. Yo tengo que predicarte tal y la palabra como es. Yo no puedo decirte que si no cambias tu estilo de vida, tú vas a entrar al reino de los cielos. Y el por qué muchos se han desviado, o por qué muchos han conocido la verdad, han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y han caminado y se han apartado. Quizá por alguna situación el enemigo te confundió, por algún problema, quizás la mejor solución que pudiste haber tomado según las decisiones de uno, ¿verdad? Humanamente, fue apartarte de Dios porque no estaba bien. Pero una de las cosas más importantes por las cuales hoy la gente se aparta de Dios, le da la espalda a Dios, es porque hoy los predicadores, pastores, líderes y predicadores no están predicando la palabra tal y como es. Hoy la gente no está predicando que sin santidad nadie verá al Señor. O no se preocupe, hermano y hermana, santo solo Dios.
Sí, solo Él, porque no tuvo pecado alguno. Los pecados que Él cargó y Él murió en esa cruz fueron los pecados suyos y mis pecados. Por eso Él solo es santo, solo Él es santo. Y ese es uno de los problemas por los cuales hoy la gente se aparta. Porque no están predicando la palabra tal y como es. Porque están adulterando y poniéndole precio a la palabra. Porque no importa, mientras usted diezme, mientras usted ofrende, no hay ningún problema, usted siga su vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, si yo dejo fluir el Espíritu Santo que mora en mí a través de recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo no puedo seguir siendo el mismo. Yo no puedo seguir siendo el mismo Mario de hace muchos años. Yo no puedo seguir siendo el mismo Mario que practicaba las cosas de antes. Porque si yo dejo que el Espíritu Santo fluya en mí, tiene que haber un cambio en mi vida, hermano y hermana. Porque Dios es un Dios de cambio. Dios transforma las vidas siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a que Él lo haga. Porque no es el hecho de recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador y las cosas se van a dar mágicamente. No, hermano y hermana. Usted y yo tenemos que poner de nuestra parte. Morir a la carne. Morir a la carne porque la carne quiere hacer muchas cosas que no edifican la vida de un cristiano. Y el problema ha sido ese. Ha entrado la codicia en la iglesia de Cristo. Ha entrado la manipulación en la iglesia de Cristo. Y no es de asustarse porque Cristo está. Ahí Pedro le dice que vendrán falsos maestros. O sea que la prioridad hoy en la iglesia de Cristo no es predicar a Jesús. Diezme y ofrende y usted está bien con Dios. Pecó, pida perdón y Dios te limpia y te levanta. Gloria a Dios porque yo sé que es cierto. Gloria a Dios porque yo sé que la misericordia de Dios es grande. Pero como predicadores, llámese pastor, líder, todo aquel que predica la palabra, hay que predicarla tal y como Dios la da. O sea, aquí Pedro, el apóstol, está diciendo las consecuencias que nos pueden llevar al apartarnos de Dios. Porque escuche bien el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Eso está en Proverbios 26:11. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. Dura la palabra, hermano. Pero yo tengo que predicar la palabra tal y como es, sin maquillarla y sin acomodarla. Y eso va para mí también. Porque al primero que Dios le hable es a mí. A mí. Porque aquel que diga que al predicador no le habla, mentiroso, porque es a uno mismo que a uno primero lo confronta. Porque a mí me confronta la palabra. Yo alabo a Dios porque Dios me confronta a través de su palabra. Yo alabo a Dios porque Dios me confronta cuando yo voy a hacer algo malo o hice algo que no tengo que hacer. O el Espíritu Santo me incomoda. Eso no. Porque todo aquel que deje fluir al Espíritu Santo en su vida puede sentir eso de parte de Dios. El perro vuelve a su vómito. Qué duro, hermano y hermana. Pero lamentablemente, ¿a dónde volvemos si nos apartamos de Dios? A lo mismo, quizás a lo mismo, hasta peor. Puede ser peor. Pero ese es uno de los grandes problemas. Que hoy se ha vendido el evangelio. Hoy no están predicando como dice Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro del 1. Vamos a ir a Hebreos 12:14. Todos conocemos esa palabra, pero yo quiero ir a esa palabra.
12, 14. Una palabra muy conocida, pero yo quiero compartirla con ustedes. Dice Hebreos 12, del 12 al 14, vamos a leer. Por lo cual, alzad las manos caídas, aquel que se ha sentido desalientado, sin fuerzas, y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, para que lo que es cojo no salga fuera del camino. O sea, está hablando espiritualmente, siendo cojo espiritualmente. Dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor, sin la paz. O sea, que hay que llevar paz aún con aquellos que usted no soporta. Tiene que vivir en paz. Son dos requisitos. Dice que seguir la paz, o sea, con todos. No es solo con mi esposa ni con mi esposo, con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que está pasando hoy. Que muchas personas están experimentando y se están apartando de Dios, están experimentando lo que dice el apóstol Pedro. Porque hoy verdaderamente no se está predicando la palabra como es, están vendiendo la palabra. Les está importando más el diezmo y la ofrenda que predicar a las almas, que sin santidad nadie verá al Señor. Como les decía al inicio, santo solo Dios, correcto y perfecto, porque no hubo pecado en Él. En nosotros sí fuimos limpiados. Por naturaleza tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, la tentación al pecado va a llegar a tu vida, va a llegar a mi vida. No somos de acero, pero sí tenemos algo poderoso para la gloria de Dios. El Espíritu Santo que mora en usted y en mí. Que si usted lo deja fluir y yo lo dejo fluir en mi vida, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la tentación, usted y yo vamos a poder soportar la tentación. Santo solo Dios. Porque hoy dice, no, santo solo Dios. O sea, yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero yo quiero ir a Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Quiero compartirles algo en esta tarde. ¿De qué santidad está hablando el Señor en Primera de Pedro? Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, con templanza esperad perfectamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo os sea manifestado. O sea, se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Como hijos obedientes, no conformaos con los malos deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, o sea, Jesucristo, es santo. Oiga bien, sed también vosotros santos en toda conversación. O sea, en otra versión dice, en toda nuestra manera de vivir. Él está hablando de un cambio de vida. Esa es la santidad que Dios está hablando. O sea, que usted no puede seguir siendo el mismo si usted ha recibido a Jesucristo. Usted y yo no podemos seguir siendo el mismo. De esa santidad está hablando en este momento. Porque santo solo Dios. Yo sé que solamente Dios. Hay un santo solamente Dios, porque Él se hizo hombre para que usted y yo fuéramos salvos.
Cuando habla de la santidad, es un cambio de vida. Es un cambio de vida. O sea que yo no puedo seguir practicando ni haciendo lo mismo cuando yo he recibido a Jesucristo verdaderamente como mi Señor y Salvador. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Porque si yo sigo siendo el mismo o me aparto, voy a traer consecuencias a mi vida. Va a pasar lo que dice Segunda de Pedro, el 2 en adelante. ¿Por qué? Porque hemos permitido que nos engañen. Porque hoy solamente están predicando la prosperidad, pero no están predicando del verdadero arrepentimiento para que venga un cambio a tu vida. Tenemos que estar atentos, hermano y hermana. Como les decía al comienzo, esta palabra no es para juicio, porque Dios no está sentado en el trono de juicio todavía. Dios está sentado en el trono de misericordia. Y la palabra que Dios trae en esta tarde, punto número 1, es para que no te dejes engañar. No te dejes engañar que diezmando y ofrendando tú vas a ser salvo. Por obra no vas a ser salvo. Por una vida santa, apartada del pecado, podemos alcanzar y estar con el Padre. Podemos, porque yo voy en esto también. Yo tengo que mantenerme firme y buscar la santidad, buscar, anhelar y buscar siempre estar en ese cambio de vida, ir mejorando día a día. Y yo no voy a poder estar con el Señor si yo una vez aceptándolo me aparto, porque vengo a ser como dice ese versículo. Qué tremendo y qué duro, hermano y hermana, es volver atrás después de haber gozado de las maravillas del Señor. Porque estar en el Señor es un privilegio. ¿Cómo es un privilegio? No es la situación que estoy pasando, pero es un privilegio. Tienes una esperanza. Jesucristo es tu esperanza. Él es tu fuerza. Él es tu fortaleza. Antes, cuando no teníamos a Cristo, ¿quién era tu fuerza? ¿Quién era tu esperanza? No había esperanza, estábamos muertos sin esperanza. Por eso es que Dios levanta hombres y mujeres en los tiempos, en todos estos tiempos, pero gente que verdaderamente predique la palabra tal y como es. Gente que predique que sin santidad, sin que usted y yo no cambiemos el estilo de vida que teníamos antes, no vamos a ver al Señor, hermana y hermana. No podremos gozarnos ahí arriba con papá. Esa es la verdadera palabra que hay que predicar en estos tiempos y en todo tiempo. Para mí la palabra se predica en todo tiempo y en todo momento. No solamente en los tiempos que estamos viviendo mundialmente. Porque hoy la gente está aprovechando estos tiempos para predicar. Arrepiéntete, mira que los tiempos finales. No, si tuvieron todo. Tuvimos, porque voy ahí yo soy parte de la iglesia de Cristo. Tuvimos del 2019 para atrás para predicar de un arrepentimiento. Tuvimos, ¿cuántos años antes que viniera todo esto tuvimos para predicar que se arrepintiera la gente? ¿Cuánto tiempo tuvimos para decirle, hermano y hermana, vea, ese camino no lo va a llevar, vea, Jesús te ama? Pero no, la palabra se ha vendido. La palabra se ha vendido, se ha prostituido. ¿Por qué? Por la avaricia, dice ahí. Por la avaricia. Al dinero. Al dinero. Porque hoy se predica solo prosperidad, prosperidad. Y a veces, en el último del sermón, se predica que Jesucristo salva. Solo a través de Él y por Él hay salvación. Ni diezmando lo que usted diezme, ni agradando al hombre, ni ofrendando todo lo que usted quiere ofrendar económicamente, no vamos a ser salvos, hermano y hermano. Solamente a través de Jesucristo. Usted no puede ser salvo aquí en la tierra, aquí, agradando al hombre, porque un día vamos a estar en la presencia del Señor, usted y yo. Y depende a mis obras,
como me haya guardado para el Señor, así heredaré el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Si yo no me aparto de mi estilo de vida anterior, aunque haya recibido a Jesucristo como mi Salvador, yo no voy a poder estar con el Señor gozándome, hermana y hermano. Y si me aparto menos, porque vea lo que dice, el perro vuelve a su vómito y la cerda al lodo. Después de bañarlo, después de limpiado con la sangre del cordero, volvemos atrás, al mismo lodo, al mismo fango que Dios nos sacó. No sé de dónde Dios te sacó, no sé cuáles eran tus ataduras, no sé de cuáles cosas Dios te libertó, pero no es posible, hermana y hermana, no es posible llegar al reino de Dios si usted y yo seguimos siendo los mismos después de recibir a Cristo. No es posible, hermana, le han engañado. Lo han engañado. Usted y yo no podemos estar con Cristo gozándonos, sea que el Señor se llame a su presencia, o sea que Cristo venga por la iglesia. No vamos a estar gozándonos con Él si no cambiamos nuestro estilo de vida. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, quizás tú eres una persona que te has apartado. Lamentablemente los predicadores somos culpables, porque no estoy exento a caer en eso. Somos culpables porque verdaderamente no hemos predicado la palabra tal y como es. Somos culpables porque no hemos predicado la palabra tal y como es, que sin santidad nadie verá al Señor. Que si usted se aparta de Dios, va a volver al estado postrero y hasta peor puede ser. Que hay un intercesor entre Dios y los hombres y solo es Jesucristo. Ahí no hay nada, ni santo Padre, ni santo nada. Solo Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Usted no puede ser salvo ni por su mamá, ni por su papá, ni por ningún hombre. Solamente a través de Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por usted y por mí, para cuando usted decide recibirlo a través de la sangre de Jesucristo, Él nos limpia y nos purifica. Pero nuestro caminar, el mantenernos, eso no depende ni de Dios. Eso depende de mi disposición, de su disposición, hermana y hermano. Porque Dios está dispuesto, pero nosotros estamos dispuestos a que Dios haga ese cambio en nuestras vidas, porque el cambio no viene de un momento a otro cuando yo recibo a Jesucristo. El cambio viene cuando usted y yo nos disponemos a caminar, a ser obedientes, porque la disposición de Dios está, pero yo estoy dispuesto a que Dios haga ese cambio en mi vida, a guardarme para Dios, para que yo pueda gozarme con Él un día, sea que me llame a su presencia o que venga por la iglesia. Porque dice la palabra que Él va a venir como ladrón en la noche. O sea que si yo me aparto y estoy mal, no podré gozarme con Él. Tampoco te puedo decir que en el último momento la misericordia de Dios te alcance, porque ya eso sería Dios como usted. Pero dice que Él viene como ladrón en la noche, hermano y hermana. Tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que guardarnos para el Señor. Tenemos que guardarnos para Dios. Pero mientras tanto llegue ese tiempo, hermano y hermana, si usted no regresa a los caminos del Señor, no nos va a ir nada bien. Pedro nos dice que Sodoma y Gomorra fue un ejemplo. Dios guarde, usted diga eso ahora. Está ofendiendo a la gente. ¿Cuánto tiempo estuve ofendiendo yo a Dios? En mi pecado, en mis deleites del mundo. Y lo ofendía, ¿sabe por qué? Porque Dios tocaba mi corazón. Aquí estoy, recíbeme. Recíbeme. Usted habla del infierno hoy, Dios guarde, usted está ofendiendo a la gente, hermano, no predique eso. No es que se me va la gente y no entre el diezmo. No predique eso, hermano. Dios guarde, se me va la gente.
Se me van los miembros. Pero usted predica de prosperidad, que Dios te va a dar un casa, además altera la palabra profética, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, que esto y lo otro, o sea, gloria a Dios, todo el mundo levanta las manos. Pero usted habla de la venida y del infierno, y que hay dos caminos. Hay una vida eterna, una condenación eterna. Dios guarde, usted está ofendiendo a la gente, hermana y hermano. Pero ¿cuánto tiempo estuve yo ofendiendo a Dios en mi pecado? ¿Cuánto tiempo estuve ofendiendo yo a Dios? Tengo 37 años, voy a cumplir 8 de convertido. O sea, estuve ofendiendo a Dios 15, 16 años. Porque no tengo excusa. Dios envió siervos, Dios envió palabra. Pero estuve ofendiendo a Dios. Mientras Dios quería tocar mi corazón, enviaba la palabra para que yo le recibiera, para que yo fuera salvo desde ese momento. Yo estuve ofendiendo a Dios porque seguía haciendo lo mismo. ¿Cuánto tiempo estuve ofendiendo yo a Dios? Hay que predicar la palabra tal y como es, hermano y hermana. Porque la avaricia, la codicia ha dañado, la manipulación ha dañado la iglesia de Cristo. La mentira, el no predicar la verdad y un verdadero arrepentimiento. Que si verdaderamente queremos estar con Cristo, tenemos que nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo, pero del Espíritu. Tiene que haber un nuevo nacimiento tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestras vidas, hermano y hermana. Porque no podemos seguir así. No podemos seguir dando malos testimonios a aquellos que quieren venir, porque esta gente, esos falsos profetas, esos falsos maestros, con los que verdaderamente, erróneamente hablaban, no dejaban que aquellos que verdaderamente tenían necesidad y anhelaban venir a Cristo pudieran llegar a los pies de Él. Y lamentablemente, el no cambiar nuestro estilo de vida, estamos sirviendo de tropiezo para otro y no lo hemos podido entender eso. Llegó el tiempo de que la iglesia de Cristo sea diferente, que ella se deje guiar por el Espíritu Santo y no por las emociones. Porque las emociones dañan la iglesia. La manipulación está dañando la iglesia. El no predicar la palabra tal y como es está dañando a la iglesia y está impidiendo que muchos, el más testimonio, está impidiendo que muchos vengan a los pies de Cristo. Pero yo le tengo una noticia en esta tarde de parte de Dios. Dios es un Dios de misericordia. La misericordia de Dios está activa. Porque yo le digo a las personas, nosotros, aquellos que hemos conocido la verdad, que hemos visto como nuestro Señor y Salvador, somos la cara de la iglesia. Si usted y yo damos mal testimonio, ¿quién se va a acercar a buscar de Dios? Yo soy uno y te lo digo para testimonio. Una de las segundas cosas, las cuales yo no quería nada con Dios, punto número 1, porque quería darle gusto a mi carne, no culpo a nadie. Pero número 2, porque vi muchos malos testimonios, muchos dicen que ser cristiano y tener a Cristo y no han cambiado su estilo de vida. Te estoy hablando hace muchos años, porque a mí me predicaron, a mí me hablaron la palabra. Cristo te ama. Me predicaron de un cielo y un infierno. Pero lamentablemente por el mal testimonio que yo veía, jamás hubo disposición de mi parte. Punto número 1, porque quería seguir dándole gusto a la carne, droga, alcohol, sexo, todo lo impuro, todo lo que Dios no, a lo que Dios no le agrada. Y segundo, porque veía los malos testimonios. ¿Y sabe qué decía hoy? Como dicen muchos, y lamentablemente tienen razón. Para ser como ese, mejor no soy.
Pero déjame decirte algo. Tú que has pensado así como yo pensé en un tiempo, no pongas la mirada en el hombre. Pon la mirada en el Señor. Él no te va a fallar. Yo sé por qué te estoy diciendo. Él no te va a fallar. Pon la mirada en Él. En Jesús, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero no sigamos siendo el mal testimonio para aquellos que quieren venir a los pies de Cristo. Porque hay una necesidad en el mundo, no solamente en estos tiempos, en todo tiempo y en todo momento, siempre hay una necesidad de algo sobrenatural. Y eso solamente viene de parte de Dios. Porque en el momento que usted está pasando una situación, la única esperanza es Jesús. Y esa esperanza en Él, puesta la fe en Él, trae paz, trae descanso a tu alma. Por eso compartíamos la semana pasada: venid a mí los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar, para tener reposo a nuestras almas. El reposo solamente viene de parte de Él. Te motivo en esta tarde a que tú abras tu corazón a Cristo y no te dejes llevar por palabra de hombres. Si hay algo que te va a mantener firme, es una comunión con Dios, pero solamente a través de Jesucristo hay comunión con Dios Padre. Solamente el que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque no hay ningún otro intercesor entre Dios y los hombres que Jesucristo, porque el que murió en la cruz fue Jesucristo. Y a la iglesia de Cristo, de verdad, predique la palabra tal y como es. Predique la palabra tal y como es. Yo hoy te estoy hablando la palabra tal y como es. Las consecuencias que pueden venir si tú te apartas de Dios. Las consecuencias que van a afectar todo tu entorno. Si es un matrimonio, afectan a tus hijos. Afecta el matrimonio. Afecta a tus familiares. Porque déjame decirte que si yo me aparto de Dios, yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Yo afecto todo mi entorno. Afecto a mis hijos, afecto a mi esposa, afecto a mis familiares. Afecto a mucha gente. Y si soy de mal testimonio, igual afecto a muchas personas. Por eso día a día, usted y yo tenemos que doblar rodillas para permanecer firmes. Ser humildes de verdad y rendirnos día a día a los pies de Cristo y decir: Señor, sin ti no puedo. Venir a la presencia de Dios y poder ahí meternos en la presencia de Dios y decirle a papá que sin Él no podemos, que te fortalezca y que me fortalezca. Porque yo necesito de la fortaleza de parte de Dios. Necesito esa fuerza sobrenatural para poder seguir adelante. Porque mis pies, y yo sé que tus pies se cansan, nos fatigamos, nuestros brazos caen, pero dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Yo no sé usted, pero yo espero en Jehová. Cuando yo me convertí, yo dije: yo espero en ti. Sea que muera, sea que muera, porque dicen que los que mueren en ti van a un mejor lugar. O sea que viva, viviré para ti. Pero no crean que yo me he permanecido firme por mis propias fuerzas, porque yo soy demasiado carga. No, porque la misericordia de Dios me ha sostenido. Y porque el cristiano tiene que aprender a depender de Dios. Porque el cristiano tiene que aprender a buscar la presencia de Dios para poderte permanecer. A veces muchos vuelven atrás o se desvían porque descuidan la intimidad con Dios, descuidan la presencia de Dios. Porque cuando Dios los tiene en lugares altos, se olvidan que fue Dios para la gloria de Él.
Donde Dios te ponga en las alturas, recuerda que la gloria es para Él. La gloria es de Él. Si usted y yo estamos hoy donde estamos, hablando ministerialmente, es para su gloria. Yo recuerdo hace unos años atrás, Dios me dio el privilegio de conocer a Estanislao Marino. Y yo escuché a ese varón decir algo, y que siempre lo tengo en mi corazón y en mi mente, porque eso me ha ayudado y me va a seguir ayudando para yo mantenerme firme. Yo recuerdo que ese varón dijo: mi esposa y yo hemos aprendido a volar bajo, porque si nos caemos, o sea, si ellos se desvían o toman malas decisiones, nos caemos, nos sacudimos, pero estamos volando bajo, hablándolo ministerialmente. Y en todas las áreas usted y yo tenemos que aprender a volar bajo. Y más ministerialmente, porque los dones y los talentos son de Dios. Él por misericordia nos ha dado para la gloria de su nombre. Y ese varón dijo: mi esposa y yo hemos aprendido a volar bajito, bajito. Por si nos caemos, nos sacudimos, dijo el varón, y nos levantamos en el nombre de Jesús con la misericordia de Dios. Y seguimos. Pero ese varón dijo: el problema es que muchos han volado muy alto, que cuando se caen les cuesta levantarse, porque el golpe es más fuerte y va a costar. Y me quedó muy grabado en mi mente eso, hablándolo así en palabras bellas y hermosas. La humildad. Usted tiene que ser humilde, reconocer que cuando Dios te ponga en un lugar alto es para la gloria de Dios Padre, porque Jesucristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario aquí en la tierra, fue para glorificar al Padre. Y todo lo que hagamos nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesucristo y estamos sirviéndole a Dios en cualquier área, sea predicador, sea el ministerio de alabanza, sea lo que sea, hermana y hermano, tenemos que saber que es para la gloria de Dios, que es un privilegio servirle a Dios. Para mí es un privilegio y tengo un agradecimiento tan grande hacia Dios, porque Dios me libertó de muchas cosas en el nombre de Jesús. Yo fui libre y Dios me sacó del polvo donde no valía nada. Donde no valía nada, donde nadie daba nada por mí, nadie. Pero cuando recibí a Jesucristo me di cuenta que hay alguien que había dado algo por mí, a su Hijo. No para que yo me pierda, sino para que yo tenga vida eterna. Por eso en esta tarde, si tú te has apartado de Dios por cualquier motivo, circunstancia, la palabra no es para juzgarte. La palabra es para alinear nuestros caminos si no hemos desviado. La palabra es para que vuelvas a los pies de Cristo, para que vuelvas y te reconcilies con Dios. Es para que nosotros hagamos conciencia y nos refresque la mente, el espíritu. Que si nosotros volvemos atrás, va a ser más difícil. Va a ser más duro, hermana y hermano. Por eso les decía el apóstol Pedro las consecuencias, lo que podía pasar. Y también él dice, háblale de Lot, él fue justo, dice. Él fue obediente. La esposa por desobediente. Conocemos la historia. Yo no sé usted en esta tarde qué decisión va a tomar, pero yo le pido a Dios que fortalezca mi vida día a día.
Yo le pido a Dios que a través de su Espíritu Santo que mora en mí, Él me dé fuerzas nuevas. Pero ¿sabe cómo tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los que predicamos? Es predicar la verdad, hermano y hermana. Porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y es que se ha hecho como un juego hoy. Hoy no se predica de santidad. Siga, hermano, siga ahí. En el camino Dios te va a ir quitando eso que no le agrada de usted. Sí, gloria a Dios por eso. Yo lo creo. Yo lo creo y lo apruebo eso. De que en el camino Dios nos va a ir quitando eso. Pero si usted y yo nos disponemos, porque Dios puede tocar. El Espíritu Santo puede renarguir mi vida, puede renarguir tu vida. Pero si yo lo dejo fluir en mí y lo dejo hacer la obra, Él la hace. Pero si no, no. Yo voy a seguir siendo el mismo. Así es que hoy en esta tarde yo te digo que si tú dejas fluir al Espíritu Santo, sí puedes cambiar. Pero si no, podrás estar en una iglesia 35 años y vas a seguir siendo el mismo. Vas a seguir siendo el mismo, voy a seguir siendo el mismo. O sea, porque no dejo que Dios gobierne mi vida. Es que además de recibir a Jesucristo para perdón de pecados y para salvación, tenemos que dejar que Dios gobierne nuestras vidas a través de su Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando recibimos a Jesucristo. Porque si yo no lo dejo que gobierne, soy uno más del montón. O sea, no va a haber ningún cambio en mi vida. Yo tengo que anhelar ese cambio y tengo que dejar que Dios haga ese cambio en mi vida. Pero tiene que haber una disposición en mí. Tiene que haber una disposición en usted para que Dios haga ese cambio. Porque si no, usted sigue siendo el mismo. Usted va a llegar, va a alabar, va a danzar, va a escuchar. Pero usted no dejó que Dios hiciera ese cambio en su vida. Porque la palabra renarguye. Pero también depende de mí si yo dejo que esa palabra dé fruto al 100%. Y ese es el error que hemos cometido. Ese es el error que se ha cometido. Que no hablamos de que tenemos que como creyente hay que disponerse para que Dios haga ese cambio en nuestra vida. O sea, Dios está dispuesto. Desde el primer momento que dio a su Hijo en la cruz, Dios está dispuesto, primero, para perdón de pecados. Número 2, para una vida eterna, para limpiarte y para levantarte y para hacer un cambio en tu vida. Pero verdaderamente he dejado que Dios haga ese cambio en mi vida. Yo alabo a Dios porque por Pablo, cuando él iba a Damasco, muchos conocemos esa historia. Dice que iba en busca de los creyentes, a perseguirlos, a la iglesia, y que tuvo un encuentro con Jesús, con la luz. Él es la luz. Tuvo un encuentro con una luz, dice, pero tuvo que tener una disposición. Le dijo, heme aquí, o sea, aquí estoy. Y la Biblia no dice que Pablo volvió a ser el mismo después, o que un tiempo estuvo sirviéndole a Dios y después se volvió atrás a perseguir a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Eso no dice. Le sirvieron a él, vivían por él, y se daban para él. Y eso es lo que hay que explicarle hoy a las personas. Que yo puedo recibir a Cristo, pero si yo no anhelo ese cambio en mi vida, esa santidad que habla de un estilo de vida diferente, que yo era alcohólico, doblar rodillas para no volver atrás. Tengo que poner de mi parte para que Dios siga haciendo la obra en mi vida. Porque Dios está dispuesto desde el primer momento.
Él no envió a su hijo para ver, no, lo voy a mandar a mi hijo a morir en la cruz para ver si perdono, si a través de ese sacrificio hay perdón de pecado. No, no, no. Él lo mandó con una certeza, con un propósito. Desde que Él dio a su hijo fue con un propósito, o sea, con una intención. Para perdón de pecado y para vida eterna. O sea que cuando usted recibe a Cristo, Dios no está diciendo, bueno, voy a pensarla, voy a ver si hago el cambio, si hago el cambio en la vida de Mario. No, no, desde el primer momento, Él dio a su hijo con un propósito. Y cuando usted acepta a Cristo, Él está con toda la disposición de hacer un cambio en tu vida y en mi vida. Eso ni lo dudo, hermano y hermana. Pero depende de mí y depende de usted. Eso ya no depende ni de Dios. Y los que estamos en Cristo Jesús, hermano y hermana, no podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir dando mal testimonio a la iglesia, a todos aquellos que quieren venir porque estamos sirviendo de tropiezo. No podemos estar predicando solamente de prosperidad. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. No podemos estarles diciendo, no hermano, en el camino Dios va quitando, sí, gloria a Dios, pero usted tiene que disponerse. Si no hay una disposición, usted va a seguir siendo el mismo. Yo voy a seguir siendo el mismo. Voy a salir de un culto y como era alcohólico, salgo del culto, alabo a Dios y voy a la cantina. Porque no hay una disposición en mí. En mí no hay una disposición. Disposición. Disposición tiene que haber en la persona. Si yo no me dispongo, puedo servir, puedo hacer gloria a Dios porque Dios usa. Dios puede usarme aunque yo esté mal. Pero yo sigo siendo, yo bajo de ahí, yo sigo siendo el mismo. Por misericordia, los demás Dios me usa. Aunque yo esté mal, pero yo sigo siendo el mismo. Yo sigo siendo el mismo. Por naturaleza, tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea que la tentación del pecado va a venir a tu vida, va a venir a mi vida. Pero eso depende de mí. Si le doy más campo a la carne o al espíritu. ¿Y cómo puedo vencer la tentación yo? Fortaleciéndome en una intimidad con Dios. Sabemos que orar a Dios, hablamos de la oración, es hablar con Dios. A través de la oración hay una intimidad con Dios. Aunque Dios lo conoce todo, hablamos ese día que Dios lo conoce todo. Pero qué hermoso y maravilloso es que su hija usted venga, aunque usted vea lo que él necesita. Qué hermoso es que su hijo venga, papi, vea esto. Así mismo es Dios. Él ya sabe nuestras debilidades. Él conoce lo que necesitamos, pero qué lindo es entrar a la presencia de Dios y hablar con papá. Es ahí donde está tu fortaleza. No descuidemos la oración, no descuidemos la intimidad con Dios, pero también no descuidemos, predicador, todo aquel que predica, predicar la verdad. No por llenar las iglesias, no por la plata. Hagámoslo para que un día que Cristo venga por su iglesia, esas almas se vayan con Cristo, sean levantadas. Por eso es que tenemos que predicar la verdad. Como les decía, yo 16 años ofendiendo a Dios. O sea, que usted no puede hablar del infierno. Dios guarde, se me van los miembros. Dios guarde, hermano, no, estoy ofendiendo a la gente. ¿Cuánto tiempo ofendí yo a Dios? Porque la palabra yo la escuchaba. Estaba perdido en el mundo, droga, alcohol y todo. Pero yo escuchaba los cantos y escuchaba al predicador cuando andaba en la calle. O sea, era Dios hablándome. Yo estuve ofendiendo 16 años a Dios. La hipocresía se ha metido en las iglesias. En la iglesia de Cristo.
Dios guarde, hermano, no diga hipocresía, está ofendiendo. Significado de hipocresía es falsedad. O sea, la falsedad. Jesús se le dijo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Dios guarde, usted está ofendiendo a la iglesia. Usted está ofendiendo, no, hermano, no hable así. O sea, esas personas eran falsas. Porque decían algo que ellos no vivían. Y lamentablemente la iglesia de Cristo está así. Predicamos de algo que no vivimos, o que no estamos practicando, que no hemos dejado. Si predicamos de una santidad es porque verdaderamente usted y yo nos hemos apartado de las cosas del mundo. Si predicamos de una santidad es porque verdaderamente hemos hecho a un lado el mundo y le hemos dicho sí a Cristo. Así es, hermano y hermana. Ya no sigamos predicando así conforme a la necesidad de las personas. La iglesia tiene que estar predicando la verdad, que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo restaura, gloria a Dios, y que sin santidad nadie va a ver al Señor. Que si yo no me aparto de mi estilo de vida diferente, aunque tenga 35 años en la iglesia y sirva, yo no me voy a ir con Cristo. Así de sencillo son las cosas. Pero es que estamos más preocupados hoy en que la iglesia se llene, entre plata, diezmos, ofrenda, y la gente se vaya igual como llegó. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Yo no puedo burlar a Dios, porque aunque yo esté mal, Dios me usa por misericordia a los demás, para que ellos vengan a los pies. Pero ay de mí, hermano y hermana. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, iglesia. Tenemos que empezar a hablar la verdad, que la prioridad en los cultos no sea la prosperidad, que la prioridad en los cultos sea Cristo, Cristo, que la prioridad sea que muchos escuchen la palabra, que Cristo vino a morir por nosotros para perdón de pecado y para vida eterna. Porque hay de aquel que no predique la verdad, hay de aquel que no predique, que sean falsos maestros, que por conveniencia, por avaricia, por codicia, no predique la verdad. Ay de nosotros si no predicamos la verdad. Hay que predicar la verdad, porque por una verdad, por predicar la verdad, muchos pueden ser salvos. O por maquillar la palabra a conveniencia propia como predicador, a conveniencia de la gente, puede servir de tropiezo para muchos, para que no alcancen misericordia, para que no alcancen el perdón de pecados ni la vida eterna. O sea, predicador, iglesia, quede en usted y quede en mí. En nosotros está o dejar que esas almas se pierdan con la mentira, con maquillar la palabra, o que esas almas vengan al arrepentimiento y vengan a los pies de Cristo y puedan gozarse con nosotros si nos mantenemos firmes, ¿verdad? No le estoy diciendo que nada más es venir y que usted ya no tiene que mantenerse. Cuesta, pero no es imposible. Depende de nosotros, porque nosotros somos la cara de la iglesia. Porque si nosotros predicamos la verdad, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo gobierna nuestras vidas verdaderamente, entonces las personas van a venir convencidas. Porque qué lindo es hablarle a las personas verdaderamente la verdad, hermano, la verdad. O sea, como Pedro dice aquí, o sea, que si yo vuelvo atrás, esto y esto. Como el perro que vuelve a su vómito. O la vaca, después de ser lavada, vuelve al lodo. Así de sencillo. Pero yo tengo una noticia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia, que hoy la palabra no es para condenación,
porque todavía hay tiempo, varón, todavía hay tiempo, mujer de Dios, para que vengas a los pies de Cristo por primera vez o para que te reconcilies con Él. Porque la palabra no es para juicio. Él está diciendo lo que nos puede suceder. Como Sodoma y Gomorra, que vivió en pecado, en impiedad. O sea, vino destrucción para su vida. Yo no estoy declarando destrucción para tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús vida y un levantamiento sobre tu vida. Pero es una advertencia que nos está haciendo el apóstol Pedro a todos los creyentes, y una advertencia a todos aquellos que no prediquen la palabra tal y como es, por codicia, por el dinero, por manipulación. Está en usted y está en mí, porque somos la cara de la iglesia. Somos la cara de la iglesia. Yo siempre lo he dicho, depende como yo viva, depende a mis testimonios, dos cosas. O sirve para que las personas vengan a Cristo, o les sirvo de tropiezo. Así de sencillo son las cosas. Dos cosas muy importantes para el cristiano. Depende de su vida. Después de venir a los pies de Cristo, o sirvo para tropiezo, o soy ese instrumento de parte de Dios para que muchos vengan a los pies de Cristo. Pero estamos en tiempos de misericordia. Si te has apartado, porque nadie está exento a no caer. Nadie está exento a no caer. No somos de hierro, no somos Superman, no somos superhéroes, somos hombres y mujeres de carne y de hueso. Pero gloria a Dios porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, que Él nos renarguye de todo juicio de pecado. O sea que cuando yo voy a pecar dicen, eso no. Y yo decido si lo hago o no lo hago. Pero estamos en tiempos de misericordia. Yo te invito en esta tarde, de verdad, a que hagamos conciencia. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda, mas todos tengamos vida eterna. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios Padre, y por eso Jesucristo vino a morir en la cruz, para que usted y yo tengamos una vida eterna. Pero eso ya no depende ni de Dios, ya depende de nuestra manera de vivir. Ya depende que si yo le digo sí a Dios, y si he caído, si le he fallado a Dios, déjame decirte que en esta tarde pues es tan fácil venir a los pies de Cristo y decirle perdóname porque me he apartado, porque te he fallado. Y Dios no se hace esperar. Dios es un Dios de amor. Déjame decirte que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Porque si muchos estamos de pie hoy, es por pura misericordia de Dios. Te motivo en esta tarde que te reconcilies con el Señor en esta tarde. Dios te está esperando. Dios tiene trazado un camino para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Si caminaste en un tiempo en ese propósito y te has apartado, la misericordia de Dios está. Pero tiene que haber una disposición de parte mía, de parte tuya, para reconocer que he pecado, para reconocer que he fallado y que de una de otra manera me he apartado de Dios y no me ha ido bien. Porque el que diga que apartarse de Dios y le ha ido bien es mentiroso, porque si con Dios es difícil, sin Dios imagínense. Porque lo puedes tener todo sin Cristo, lo puedes tener todo, puedes tener carro, puedes tener casa, puedes tener 7, 8 mujeres. Pero al día siguiente va a seguir siendo el mismo. Porque en un tiempo, para olvidarme de las cosas, me sacié de las cosas del mundo.
Practiqué muchas cosas del mundo, como muchos de ustedes. Quizás les digo, no estoy para juzgar, estoy para testificar el poder de Dios en mi vida. Y yo sé que muchos pueden testificar del poder de Dios. Pero no puedo decirte que nací en un lugar cristiano y que hoy por hoy estoy sirviéndole a Dios porque nací en un lugar cristiano, ¿no? Practiqué muchas cosas del mundo: droga, alcohol, fornicación. Pero gloria a Dios porque la misericordia de Dios me alcanzó, porque practiqué muchas cosas que no edificaban mi vida y no agradaban a Dios. Pero por pura misericordia pude llegar, y la misericordia de Dios es tan grande que me permitió llegar y gozar 8 años hasta el día de hoy, de que Dios me libertó del alcoholismo. Tuve que disponer mi vida, tuve que disponer mi mente, mi corazón, porque la tentación viene a la mente, la tentación viene a nuestras vidas, pero depende de nosotros si doblamos rodillas ante la presencia de Dios para fortalecer y poder resistir la prueba o la tentación, o nos rendimos al mundo una vez más. Yo te motivo en esta tarde a que retomes una vez más el camino, que retomes una vez más al propósito de Dios, el propósito por el cual Dios te creó, el propósito por el cual Dios permitió que vivieras hasta el día de hoy. Si tú te has apartado en esta tarde, yo te motivo a que te reconcilies con Dios en esta tarde, pero solo a través de Jesucristo. Y si tú no has tomado la decisión de aceptar a Cristo por primera vez, yo te motivo porque por muchos años caminé equivocado en mi vida. Y lo testifico para la gloria de Dios. Caminé equivocado, sentí y creí equivocadamente, erróneamente, que tomando, que consumiendo, que los placeres del mundo, yo iba a olvidar lo que yo estaba viviendo, lo que yo sentía en mi vida y en mi corazón. Pero ese era momentáneo, que yo me olvidaba. Al día siguiente seguía siendo el mismo fracasado, al día siguiente seguía siendo el mismo derrotado, y así era mi vida. Hasta que verdaderamente llegó el momento en que me tuve que rendir a Cristo, porque ya no podía más. Ya no podía más, eran 2 caminos: muerte o vida. Porque muerte natural, porque espiritualmente yo estaba muerto, porque no tenía a Cristo en mi corazón. La decisión era decirle sí a Cristo y que Él comenzara a gobernar mi vida y yo disponerme para, conforme a la voluntad de Dios, si estaba en sus planes, en la voluntad de levantarme y sanarme. Porque déjame decirte que yo creo que Dios sana, porque Dios hizo el milagro en mi cuerpo. Dios hizo el milagro en mi cuerpo, y hoy te testifico, porque sí te estoy hablando del verdadero Dios. Del verdadero Dios. Dios sanó mi cuerpo a causa del alcoholismo. Cuando llegó el momento de ya no más, ya no aguantaba más, recibí a Cristo en mi corazón, perdonó mis pecados, me limpió con la sangre del Cordero. Pero eso no fue todo. Tuve que pasar y atravesar vivir muchas consecuencias a causa de mi pecado, de mi mala manera de vivir. Pero en esos momentos donde yo sentía que moría naturalmente, porque espiritualmente yo volví a la vida cuando recibí a Cristo en mi corazón. Cristo estaba en mí, espiritualmente yo estaba vivo, pero naturalmente yo estaba muriendo. Pero Dios hizo la obra, hizo el milagro completo en mi vida. Dios sanó mi cuerpo. A causa del alcoholismo me vinieron muchas consecuencias en mi cuerpo, ansiedad. Por eso te digo, sé por qué Dios
puede hablar a través de mí cuando viene la ansiedad, sea como sea, de la droga, del alcohol, porque viví esos tiempos de ansiedad donde yo sentí que a los pies de Cristo yo me fortalecía y la ansiedad se iba en el nombre de Jesús. Y pude experimentar en carne propia que Dios sanara mi cuerpo, porque a causa del alcohol, el estómago, todo mi cuerpo quedó en shock. Y yo solo levanté mis manos y le dije a Dios: ante el Señor estoy. Dicen que los que mueren en ti van para un mejor lugar. Y le dije: si muero, muero contigo, voy para un mejor lugar. Y si vivo, le dije hace 8 años, no importa lo que venga, no importa lo que tenga que pasar, pero vivo para ti. Y hoy por hoy la misericordia y la mano de Dios me ha sostenido. Porque he aprendido que yo dependo de Él. He aprendido que Él está por encima de cualquier adversidad que yo esté pasando, por cualquier situación que yo pueda atravesar. He aprendido a ver a Dios por encima de toda adversidad, porque Dios está por encima de toda adversidad que tú estés pasando en este momento. Dios está por encima. Si tú le das el primer lugar a Dios, Dios está por encima de todo lo que estés pasando en este momento. Y pude ver en esos desiertos y en esa situación a Dios hacer en mi vida. Por eso hoy te motivo. Si has caminado solo, si has sentido y has intentado muchas cosas y no has podido, Cristo es tu esperanza. Él es tu fuerza. Porque además de predicarte la verdad, yo te tengo que decir también que Dios es un Dios de misericordia, que Él te ama, aborrece el pecado, pero ama al pecador y perdona a través de Jesucristo a todo aquel que reconoce que ha pecado contra Dios y se arrepiente. Porque una de las cosas que no permitió que esa ciudad, Sodoma y Gomorra, se salvaran fue porque no se arrepintieron. Porque Él envió palabras, Él envió profetas a hablarles, pero no se arrepintieron. Por eso vino la destrucción para esa ciudad. Y lo puso de ejemplo, dice. Ese es un ejemplo, pero también abunda en este tiempo, porque Dios no está sentado en el trono de juicio. Dios está sentado en el trono de misericordia. Abunda la gracia, abunda el perdón, abunda la misericordia de parte de Dios. Ven a Cristo en esta tarde. Ya no sigas perdiendo, ya no sigas perdiendo en la vida. Ya no sigas peleando solo, ya no sigas peleando sola. Ya no te canses de caminar. Si te has cansado en el camino, Dios es tu fuerza, Dios es tu fortaleza. En el nombre de Jesús, yo te motivo en esta tarde. Una de las mejores decisiones, de muchas que he tomado, una de las mejores decisiones fue rendirme a los pies de Cristo. Porque me cansé de ese camino que había tomado. Me cansé de ese camino. Me cansé de perder. Me cansé de ser un perdedor, de ser un fracasado. De ver cómo yo mismo me autodestruía mi vida, pudiendo servirle a Dios, pudiendo, para la gloria de Dios, ser de testimonio para muchos y para que muchos puedan conocer el verdadero Dios, conociendo
a ese Dios verdadero que restaura, que levanta, a Jesucristo que perdona pecados y con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario te limpia. Levántate en esta tarde. Esa fue una de las mejores decisiones de mi vida. Muchos me preguntaron por qué, pero solamente les dije: me cansé de perder. Me cansé de ser un perdedor, un fracasado. Me cansé de pelear solo. Me cansé de caminar en mis fuerzas. Y tomé la decisión de rendirme a Cristo para que Él me ayudara. Además de que para que Él me ayudara, Él hiciera ese cambio en mi vida. Y además de hacer ese cambio en mi vida, para la gloria de Dios, ser ese vaso que Dios usa para que muchos, como yo vine a los pies de Cristo, muchos vengan a los pies de Cristo. Y pido a Dios y clamo a Dios día a día para que Dios me fortalezca, para no soltarme de la mano de Dios, porque Dios nunca, una vez tú aceptando a Cristo y teniendo comunión con el Padre, Él no te va a soltar. Somos nosotros que nos soltamos de Cristo. Por eso oro y clamo a Dios todas las noches para que Él me fortalezca y me dé fuerzas para seguir adelante. Humanamente nos cansamos, nos debilitamos, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Serás como la águila, volarás por encima de toda adversidad. Pero esto es espiritual, porque mucha gente dice: esos cristianos están locos, pero nosotros vemos más allá. Nosotros naturalmente vemos el problema, vemos la situación, pero nuestra fe está puesta en Jesucristo. El cristiano tiene que aprender a ver más allá de la adversidad, a ver más allá de la necesidad, que hoy estás pasando una necesidad, pero que si tú verdaderamente le das el primer lugar a Dios, tú vas a poder ver más allá. Dice que es por fe. El cristiano, la iglesia de Cristo. Oiga bien, la iglesia de Cristo, no la iglesia del hombre, porque la iglesia es de Cristo. Él murió en la cruz por usted y por mí. La iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo. Él murió por nosotros, para que hoy yo pudiera levantar mis manos y decir: Cristo me ha salvado y la sangre del Cordero me ha limpiado, para la gloria del Padre. Nos cansamos, nos fatigamos, pero hay una esperanza en Cristo. Yo voy a orar en esta tarde para ir cerrando por todo aquel, aunque no te conozca, pero yo voy a orar por usted. Si usted ha tomado la decisión de reconciliarse con Dios en esta tarde y reconocer que hemos fallado, pero también que la misericordia de Dios te levanta y te restaura. La misericordia de Dios está, hermano y hermana. Que nada te impide en esta tarde regresar a los pies de Cristo. Que nada te impide en esta tarde reconciliarte con papá. Porque los tiempos son difíciles. Dice que la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. O sea que nadie se va a dar cuenta, hermano y hermana. En cualquier momento viene Cristo o nos llama a su presencia. ¿Y para qué 35 años en la iglesia si en el último momento no vamos a partir con Él? Pero hay tiempo todavía. Hay tiempo, pero déjame decirte que no sé hasta cuándo va a ser este tiempo. Te puedo decir hoy, en este momento hay tiempo, yo no sé más tarde, yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Porque el mañana sí existe conforme a la voluntad de Dios. Nosotros que estamos en Cristo, hay un mañana conforme a la voluntad de Dios, si Dios así nos permite. Recuerdo hace muchos años, un conocido me dijo: mañana vengo, y ese mañana nunca llegó. Perdió la vida. Lamentablemente partió sin Cristo. En ese tiempo yo estaba sin Cristo.
pues la misericordia de Dios me guardó. Y ese muchacho para ese tiempo, tenía mi edad, yo tenía como 22, 23 años, me dijo, mañana vengo, y ese mañana nunca llegó. Perdió la vida y partió sin Cristo. Duro, duro para nosotros como hijos de Dios. Por eso tenemos que predicar la verdad, porque las almas se están perdiendo. Las almas se están perdiendo y tenemos que predicar la verdad, porque a través de la palabra muchos serán transformados por el poder de Dios. Porque no nos toca a nosotros convencer a las personas, el Espíritu Santo convence. Lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como predicadores, es predicar la verdad. Predicar la verdad, pero también decirle a esas personas que Cristo los ama y que la misericordia de Dios todavía, el brazo de Dios todavía no se ha cortado. Y que la misericordia de Dios está, pero no sé hasta cuándo, solo Dios sabrá. Como te digo, ese amigo hace muchos años me dijo mañana vengo, sábado amanecer domingo, ese mañana no llegó. Lunes me di cuenta que había perdido la vida. Yo no entendía por qué yo no, en muchas situaciones. Porque cuando yo vine a Cristo, yo pude sentir de parte de Dios. Hay propósito para cada uno de nosotros, pero depende a mi corazón, a la disposición. Yo podré caminar en ese propósito. Y no lo entendía porque a mí no. Pero una vez Dios hablaba a mi vida. Hablaba a mi vida que Él, a pesar de mi desobediencia, de mi pecado, de mi maldad, había un propósito para mi vida. Y yo le dije a Él, yo camino en ese propósito, yo quiero caminar en ese propósito, quiero conocer el propósito por el cual tú me permitiste nacer. Porque no fue solo para nacer, crecer, reproducirme y morir. En Cristo Jesús hay un propósito eterno primeramente. Y hay un propósito aquí en la tierra para usted y para mí. Hay algo más en Cristo Jesús, pero nos toca a nosotros descubrirlo. Porque Dios ya tiene trazado ese camino, ya tiene trazado ese propósito. Pero depende de mí, depende de usted, caminar y descubrir ese propósito. Y pude entender de parte de Dios que había algo maravilloso en Él, solamente en Él, sí. Porque sin Él no había nada bueno. Pero cuando yo vine a Cristo, a los 2 años pude entender que había algo maravilloso de parte de Dios para mi vida. Punto número 1, restauración de mi vida, restauración de mi familia. Y para poder servirle. Yo le doy la gloria a Dios por eso. Y Dios no hace acepción de personas, pero te toca a ti, mujer, te toca a ti, varón, joven, que me estás escuchando, descubrir el propósito de Dios para tu vida. Pero solamente es en Él y a través de Él que usted y yo vamos a descubrir ese propósito. Por eso en esta tarde, si tú has tomado la decisión de reconciliarse con Dios, yo voy a hacer una oración en esta tarde por ti. Vamos a orar por la decisión que tú has tomado en esta tarde. Y voy a orar también por aquellos que toman la decisión por primera vez, reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta tarde venimos orando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, por todos aquellos, Señor, que hoy han tomado la decisión, Señor, de reconciliarse contigo, Señor. Padre, aquellos que de una y otra manera te hemos fallado, Señor. Y hoy tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor, pero también nos recuerdas, Señor, que tú eres un Dios de misericordia, Señor. Pero lo que nos puede pasar y suceder si nosotros, una vez recibiendo el sacrificio en la cruz en nuestras vidas, apartarnos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo orando en esta noche. Padre, por aquellos que en esta noche han tomado la decisión de reconciliarse contigo, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tú fortalezcas su vida espiritual primeramente, Señor. Fortalece su vida espiritual, Señor. Padre, fortalécelo, Señor, en medio de la debilidad.
en medio de la tentación, Señor. Cuando venga la tentación, cuando venga la debilidad, cuando venga la ansiedad, pues Señor, porque se han desviado por alguna ansiedad, por algo que no te agrade, Señor. Padre, hoy ellos toman la decisión de reconciliarse contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, límpialos, lávalos con la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre que todavía está activa, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en esta tarde yo vengo orando por ellos, por el joven, por la mujer, por el varón, Señor, que ha tomado la decisión en esta tarde, noche, Señor. Padre, para que tú lo fortalezcas, Señor. Padre, para que tú lo levantes, Señor. Padre, y que toda palabra de juicio, de maldición en contra de sus vidas, toda palabra negativa, Señor, que quiere impedir que ellos se levanten, Señor. Padre, y que permitan, Señor, que tú gobiernes su vida una vez más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, la cancelamos en esta tarde, Señor. Porque quizá muchos, Señor, hablan palabras negativas, Señor. Pero hoy venimos orando por palabras positivas, palabras de levantamiento, palabras de restauración, Señor, porque ellos han tomado la decisión de reconciliarse contigo, Señor. Oramos por restauración. Oramos por levantamiento, Señor, sobrenatural. Eso que viene solo de parte tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre, y toda cadena que los atrajo al mundo una vez más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús se rompe, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre, se rompe toda cadena, Padre. Padre, ellos son libres en el nombre de Jesús, Padre. Porque hoy han tomado la decisión de reconciliarse contigo. De reconocer, Señor, así como reconocí una vez, Señor, que he pecado contra ti, contra el cielo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, levántalos para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, levántalos para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, levántalos, Señor, para llevar tu palabra, para predicar tu palabra, Señor, tal y como es, Señor. Padre, para que prediquen la palabra, Señor, del verdadero Cristo. Padre, que hay un Dios verdadero, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú los fortalezcas, tú los levantes. En el nombre de Jesús, y que conforme a tus propósitos, Señor, a la intención tuya con ellos, tú cumplas, Señor, ese propósito en su vida, Señor. Y que los fortalezcas, Señor, para que en medio de la prueba, en medio de la tentación, de la adversidad, Señor, ellos puedan permanecer firmes, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta tarde, Señor, oramos también por aquellos que toman la decisión por primera vez, Señor. Padre, de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por esas almas, Señor, que hoy se están rindiendo a los pies tuyos, a los pies de Cristo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú los limpies, Señor, a través de la sangre del Cordero. Que tú los levantes, Señor. Padre, que escribas su nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que en este nuevo caminar, Señor, Padre, tú los fortalezcas también, Señor. Para cuando venga la prueba, venga la adversidad, venga la ansiedad, Señor. Padre, ellos puedan permanecer firmes, Señor. Restaura las vidas, Señor. Padre, que ellos puedan anhelar el señorío tuyo, Señor. La autoridad suya en sus vidas, Señor. Que ellos puedan permitir, Señor, que tú gobiernes su vida, Señor, en todo y para todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por ellos, Señor, para que tú los levantes y los fortalezcas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano y hermana, agradecidos con Dios una vez más, ¿verdad? Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, porque es solo por Él que vivimos y solo para Él tenemos que vivir todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias por permitirnos compartir la palabra, hermano y hermana. Les motivo a seguir adelante. Les motivo a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios que gobierne nuestras vidas para seguir adelante, para poder resistir el día de la tentación, el día de la ansiedad, el día de la adversidad, el problema. Y te motivo a todos aquellos que ya tenemos años de servirle a Dios, a seguir siendo de testimonio,
como iglesia de Cristo, para que muchos a través de nosotros vengan a los pies de Cristo. Porque es muy importante que tú y yo nos santifiquemos en nuestra manera de vivir, que no sigamos practicando las cosas que practicamos en el mundo, que nos apartemos de esas cosas para que podamos ser de edificación para el reino de Dios, para la iglesia de Cristo, porque nosotros somos la cara de la iglesia. Lamentablemente, digo lamentablemente porque no todos damos testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios. Los ojos de aquellas personas que vienen necesitados de buscar de Cristo, aquellos que por primera vez reciben a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tienen los ojos puestos en nosotros. Sí, le recomiendo a todo aquel que, y aconsejo a todo aquel que recibe a Cristo, pon la mirada en Él, pero también a aquellos que tenemos años de haber recibido a Cristo. Sí, el creyente tiene que poner los ojos en Cristo, pero nosotros somos la cara de la iglesia. Nosotros somos los que predicamos, nosotros somos los que ministramos, los que presidimos, los que ministramos los cantos. O sea, nosotros somos la cara de la iglesia aquí en esta tierra. Nosotros tenemos que dar testimonio de que verdaderamente Cristo vive en nosotros, para que muchos vengan a los pies de Cristo y puedan gozar las maravillas del Señor, porque servirle a Dios primeramente es un privilegio y nos gozamos de muchas cosas, de una esperanza, de una fuerza. En el nombre de Jesús, yo les bendecimos en el nombre de Jesús. Y si alguien tiene alguna petición especial, pueden mandar el chat ahí a la página de la iglesia. Con gusto oramos, porque siempre el anhelo mío, una vez lo compartí, el anhelo mío es que las personas sean restauradas por el poder de Dios. Pero por eso es que también tenemos que predicar la palabra tal y como es, y tenemos que ser de testimonio para que muchos lleguen a los pies de Cristo y puedan ser restaurados por el poder de Dios, porque Dios está dispuesto. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este tiempo. A Dios primero y a cada uno de ustedes. Esperamos en el Señor, si así lo quiere, el otro domingo, ¿verdad? Estar a esta hora. Si Dios nos permite, le motivo, siga adelante, siga creyéndole a Dios, no desmaye. Recuerde que en la presencia de Dios ahí es tu fuerza, ahí hay fuerzas nuevas. Y muchas gracias. Bendiciones para todos.